pesado que era el aire en el salón del Club de la Unión hasta aquel invierno de 1895. No era solo el olor a gas de las lámparas, ni la niebla salada que se filtraba por las ventanas. Era todo el conjunto: perfume caro, la lana húmeda de los abrigos y esa educada ansiedad de la gente sonriendo al evaluar quién podría estar dentro. Vicente permanecía de pie cerca del atril, con los guantes aún en la mano, repasando mentalmente su discurso sobre el heroísmo del incendio del Cerro Concepción. Exteriormente parecía el mismo hombre de siempre: barba pulcra, postura erguida, mirada serena y autoritaria. En su interior sentía algo que no quería admitir: miedo a desagradar, miedo a romper el ritmo de aquella noche, donde incluso la caridad tenía etiqueta y un horario fijo. Mientras la orquesta afinaba, volvió a pensar en la viudez, en cómo en días como ese, la ausencia de una familia se convertía en un vacío invisible, y cómo él lo llenaba con protocolo, con trabajo, con un porte serio que todos alababan y que en el fondo era también una forma de armadura. Teresa entró por la ruta que siempre se indicaba a la gente como ella, por la parte de atrás, cerca de la cocina, esquivando bandejas y un pasillo donde el suelo ya mostraba las marcas de botas y grasa vieja. Aún así, había elegido llevar la cinta negra y azul pulcramente doblada, como si fuera un pequeño juramento que solo ella entendía. Sus manos lucían esas diminutas cicatrices de vapor dispersas, doloridas por el frío, como si recordaran el fuego por sí mismas. En su bolsillo, el pico y la tiza golpeaban suavemente a cada paso. Llevaba meses sin voz, pero eso no significaba que careciera de presencia. Su silencio no era ausencia, era algo firme, forzado. Cuando por fin apareció en la entrada del salón principal, fue como si todo el lugar la rechazara antes de que nadie pudiera hablar. Cabezas girando, miradas deslizándose, esa breve pausa que precede a la humillación. La señora que la detuvo no necesitó gritar mucho, porque su tono ya estaba cargado de seguridad. Por la cocina. Risas breves, de esas que la gente ríe para mantener la compostura. Teresa no respondió, porque no podía, y también porque ya sabía cómo terminaría esto. Simplemente se apretó la cinta contra el pecho, como quien protege un recuerdo. Y fue entonces cuando Vicente vio en su cuello aquella discreta cicatriz de una tráquea magullada por el humo, y sintió su armadura romperse desde dentro, en un chasquido silencioso que nadie más oyó. Vicente no necesitó mucho tiempo para atar cabos, pero sí valor para aceptar lo que significaba. Mientras la señora aún mantenía esa media sonrisa y alguien detrás de ella susurraba algo sobre mantener el orden, sintió un calor en el pecho, distinto del orgullo que solía sentir en tales ceremonias. Era una incomodidad antigua, casi olvidada, similar a la que sintió el día del incendio al leer el parte de rescate y darse cuenta de que alguien había entrado por donde ninguno de los hombres podía pasar. Recordó la línea seca en el papel, la forma en que el empleado había descrito a la joven desconocida sin adjetivos, sin nombre, como si fuera normal. En ese momento, al mirar a Teresa, el recuerdo volvió con fuerza. La cicatriz en su cuello no era teatral, no era una exageración. Era el tipo de marca que había visto en los bomberos que habían pasado demasiados segundos respirando humo caliente. Sabía lo que eso le costaba a diario: dolor al tragar, falta de aire en el frío, noches de insomnio. Y allí estaba ella, siendo expulsada como si fuera una molestia, en un salón que decía honrar a los héroes. Sintió vergüenza. No esa vergüenza pública que la gente disfraza, sino una vergüenza íntima y silenciosa, al darse cuenta de que el sistema que él ayudaba a mantener era el mismo que aplastaba a gente como ella sin necesidad de alzar la voz.
Teresa, por su parte, ya había aprendido a interpretar estos entornos sin necesidad de oír nada. La forma en que se encorvaban los hombros, como el suelo parecía más lejano cuando alguien le decía retroceder, como el tiempo se dilataba en esos segundos. Sintió que se le encendía el rostro, no de rabia, sino del cansancio que llega cuando te das cuenta de que vas a tener que tragarte otra. Pensó en los chicos que había arrastrado del brazo esa mañana, su peso casi resbalando, el crujido del techo, el aire quemando dentro. Pensó que nadie allí había visto esto y que tal vez nunca lo vería. Cuando se apretó el nudo contra el pecho, no fue solo un recuerdo, fue un intento de mantenerse entera. Notó la mirada de Vicente incluso antes de que se moviera. No era una mirada curiosa ni compasiva, era reconocimiento. Eso la desarmó más que cualquier humillación. Por primera vez, desde el incendio, sintió miedo de algo más, de ser vista de verdad. Su silencio, que siempre le había servido de protección, parecía frágil ante el hombre que se acercaba con pasos mesurados, como si supiera que cada gesto en ella tenía un peso político, social e irreversible. Vicente hizo un gesto sencillo, casi imperceptible para cualquiera que no prestara atención, pidiendo a la señora que se apartara. No alzó la voz ni dio largas explicaciones. Era la clase de autoridad que ejercía inconscientemente, forjada durante años de obediencia. Señaló el pasillo lateral con la cabeza y se adelantó, esperando a que Teresa lo siguiera. Allí, lejos de la música y el murmullo ensayado, el ruido cambió. Pasos resonando en el viejo, suelo de madera, un utensilio cayendo en la cocina de fondo, voces apagadas. Sintió que su corazón se aceleraba de una forma impropia de discursos formales. Se detuvo cerca de una ventana más pequeña, por donde entraba la fría niebla, y señaló el pequeño lápiz que ya había visto en su bolsillo. No le pidió que hablara, le pidió que escribiera. Ese detalle, pequeño y humano, fue lo que más le impactó después. Teresa dudó un segundo, que le pareció demasiado largo. No porque no supiera qué escribir, sino porque escribir significaba asumir una responsabilidad. Aún así, retiró con cuidado la tiza, como si el polvo pudiera delatar el temblor de sus manos, y escribió lentamente, TM. Luego respiró hondo, sintiendo que le ardía la garganta, y terminó, mudita desde el fuego. Vicente leyó en silencio. Cada palabra parecía encajar en un viejo recuerdo que había intentado reprimir. No había sumisión ni victimización. Había un hecho crudo, registrado como un informe, solo que cargado en el cuerpo de una joven que pagaba el precio a diario. Mientras observaba la letra irregular, el informe de rescate ND47 volvió a su mente, como si alguien lo hubiera abierto ante sus ojos. Recordó el día que lo firmó sin pensarlo mucho, confiando en el resumen técnico, pasando al siguiente punto, porque siempre había otro incendio, otra reunión, otra cita. Ahora todo aquello tenía rostro, un cuello cicatrizado, manos heridas. Vicente sintió crecer una ira controlada, no dirigida solo a una persona, sino a todo el mecanismo que permitía que alguien fuera llamado desconocido y luego descartado. Teresa observaba cada una de sus reacciones con silenciosa atención, acostumbrada a medir el peligro y la oportunidad en los gestos más pequeños. Notó cuando apretaba la mandíbula, cuando cerraba la mano como si sujetara algo invisible. No era lástima, era una decisión. Eso la asustó. Sabía lo que significaba romper el protocolo en ese lugar. Había visto a gente aplastada por mucho menos. Aún así, había una parte de ella, pequeña, testaruda, que quería creer que ese momento no se desperdiciaría como tantos otros. Cuando Vicente levantó la vista y la miró a los ojos, no prometió nada con palabras, pero su mirada decía que había comprendido demasiado tarde y que no pretendía fingir que no había pasado nada.
El regreso a la sala fue más pesado que el paseo por el pasillo. Vicente lo sintió en el cuerpo, como si el aire se hubiera espesado. La orquesta ya había retomado un pasaje familiar, y los invitados estaban acomodados en sus asientos, esperando que el discurso se desarrollara según lo previsto. El administrador del club se acercó a él con esa sonrisa rígida de quien intenta contener un problema antes de que se agrave. Habló suave y rápidamente, recordándoles el programa, los donantes importantes, la presencia de un periodista conocido por su cruel ironía. Nada de esto era nuevo para Vicente. Había escuchado variaciones de la misma advertencia toda su vida. Lo diferente esta vez era la sensación de que seguir adelante sería una especie de traición irreversible. Miró a Teresa, que esperaba cerca de la entrada lateral, casi invisible, sosteniendo el pico con ambas manos, como si se aferrara a un objeto para no desplomarse. Pensó en los hombres del cuartel, en la confianza que depositaban en él y en el peso simbólico de cada uno de sus gestos fuera de allí. Sabía que cualquier desviación del programa se consideraría teatral, exagerada, incluso oportunista. También sabía que, si no hacía nada esa noche, sería solo otra capa de silencio que se añadiría a su vida. La decisión no surgió como un impulso heroico, sino como un profundo cansancio de fingir neutralidad. Neutralidad, comprendió, era solo otro nombre para la conveniencia. Teresa sintió que todo su cuerpo se tensaba, igual que minutos antes de subir a la plataforma en llamas. La diferencia era que no había humo ni calor visibles, pero el peligro era igual de real. Ya había aprendido que cuando los hombres importantes hacen algo, alguien suele pagar las consecuencias, y casi nunca son ellos. Pensó en los comentarios que podrían surgir al día siguiente, las versiones distorsionadas, la posibilidad de perder incluso el poco trabajo que tenía en la pensión. También pensó en los chicos, ahora lejos, vivos, quizás jugando sin imaginar cuánto les había costado ese silencio. Al ver a Vicente posicionarse cerca de la plataforma, sin recoger los papeles del discurso, sintió una punzada en el estómago. No era pura esperanza, era una mezcla de miedo y expectación, como cuando sabes que algo va a cambiar, pero no tienes control sobre su dirección. La sala se fue volviendo cada vez más atenta, dándose cuenta de que algo se estaba saliendo del guión. Algunas conversaciones cesaron, otras continuaron por terquedad. Teresa respiró con todas sus fuerzas, sintiendo la garganta arder con el aire frío que entraba por las puertas. No tenía voz para defenderse, para explicar, para negociar. Solo tenía su cuerpo marcado y esa simple escritura en la tiza. Y por primera vez desde el incendio, decidió quedarse, no retirarse, no desaparecer, quedarse allí, expuesta, aceptando el riesgo de ser lastimada de nuevo. Porque algo en el gesto de Vicente decía que su silencio por fin podía escucharse de otra manera. Vicente apoyó las manos en el atril, pero no comenzó su discurso. Este detalle fue pequeño, casi banal, pero quienes lo conocían lo notaron al instante. Siempre seguía el orden, siempre leía cada línea con precisión. El silencio que se formó no fue inmediato. Se extendió gradualmente, como cuando una sala se da cuenta de que algo se ha descontrolado. La orquesta se detuvo primero sin un orden claro, simplemente porque el director comprendió que la pausa no estaba prevista en la partitura. Vicente sintió el peso de decenas de ojos sobre él, y con él llegó el recuerdo concreto del incendio, el olor a madera mojada, el vapor que subía, los gritos, confusos. Respiró hondo, y por un breve instante pensó en volver. Pensó en los financiadores del departamento de bomberos, los puestos, las futuras invitaciones. También pensó en lo fácil que sería posponerlo a una conversación privada, a un discreto reconocimiento que no molestara a nadie. Pero al volver a mirar a Teresa, de pie cerca de la puerta, se dio cuenta de que luego
Era solo otra forma de borrar. Finalmente habló, sin alzar la voz, y eso tuvo más impacto que cualquier tono solemne. Dijo que esa noche era para honrar la valentía y que esa valentía no casaba bien con el silencio forzado. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, intentando comprender a dónde quería llegar. El administrador dio un paso al frente, pero se detuvo al darse cuenta de que lo estarían mirando demasiado de cerca. Vicente supo que, a partir de ese momento, no habría un regreso elegante. Teresa sintió que le temblaban las piernas al oír que el silencio mismo era nombrado, aunque indirectamente. No entendía todas las palabras, pero sí el significado. Cada frase de Vicente parecía dejarla sin aliento, dejando espacio para un breve pero posible respiro. Cuando mencionó el rescate sin mencionar nombres, temió que todo terminara allí, en una cómoda abstracción para la habitación. Este miedo duró solo unos segundos. Vicente pidió, con voz clara, el libro de registro del cuartel y el certificado médico que sabía que estaba archivado en el hospital. Hubo un murmullo inmediato, un intento disimulado de ganar tiempo, alguien diciendo que no era necesario. Teresa observaba todo con dolorosa atención, sintiendo el peso de estar en el centro sin haberlo pedido. Pensó que si las cosas salían mal, ella asumiría las consecuencias, no él. Aún así, cuando Vicente extendió el brazo hacia la puerta y le pidió que se acercara, ella dio el primer paso. Cada movimiento parecía demasiado lento. Toda la sala observaba, algunos con curiosidad, otros con clara resistencia. Teresa caminaba, sosteniendo el pico como si fuera un documento de identidad improvisado. No hubo aplausos ni hostilidad abierta. Había una expectación descarada. Y en ese corto trayecto, desde atrás hasta el centro, sintió algo que no había sentido desde antes del incendio. La extraña sensación de que no estaba equivocada por ocupar ese espacio. El libro llegó primero, pesado, con la cubierta desgastada de tanto tocarlo en reuniones e inspecciones. Vicente reconoció el volumen incluso antes de tocarlo. Era el mismo que estaba en la estantería del cuartel, siempre cerrado con excesivo cuidado, como si el papel fuera más frágil que las historias que contenía. Lo abrió lentamente, sintiendo que toda la sala se inclinaba ligeramente hacia adelante, incluso aquellos que fingían desinterés. Pasó las páginas con dedo firme hasta encontrar el número que nunca olvidaría. Parte del informe de rescate NBD 47. La lectura era directa, sin adornos, como estaban escritos los informes. Al llegar a la línea que describía al joven tablista sin nombre, sintió una opresión en el pecho que casi le hizo trabar las palabras. Continuó de todos modos. Leyó sobre la escalera lateral, sobre el desalojo de 2 menores, sobre la grave inhalación de humo. No levantó la vista hasta que terminó. El silencio en la sala no era ni respetuoso ni hostil. Era un silencio incómodo, de esos que revelan cosas que todos preferirían mantener vagas. Al cerrar el libro, Vicente se dio cuenta de que algunos ya evitaban mirar a Teresa. Otros miraban al suelo, como si los hubieran pillado participando en algo malo, sin haber hecho nada. Sabía que esto era solo el principio y que aún había quienes intentarían minimizarlo todo, considerándolo un exceso emocional. El certificado médico llegó después, doblado, con marcas de la edad en los bordes. Vicente sujetó el papel con cuidado, como si su cuerpo también estuviera allí. Leyó el diagnóstico sin alterar el tono. Afonía permanente postinhalación. Lesión no contagiosa. Nada de dramatismo, solo la constatación de un hecho. Teresa sintió que le ardían los ojos al oírlo en voz alta. No porque le doliera oírlo, sino porque por primera vez no se susurraba ni se ocultaba. Era público, era real. Recordó las consultas rápidas, al médico cansado diciendo que quizá mejoraría, quizá no, y cómo había salido del hospital con más preguntas que respuestas. Ahora
Esas mismas palabras resonaban en una habitación donde, minutos antes, se habían reído de ella. Vicente dobló el papel con cuidado y entonces, por fin, miró a Teresa. La señaló con un gesto sencillo, sin teatralidad, y pronunció su nombre con claridad. Teresa Morán. El sonido de su propio nombre en ese espacio la impactó de forma inesperada. Sintió que todo su cuerpo reaccionaba, como si algo atrapado durante meses se hubiera liberado de golpe. No hubo aplausos inmediatos. Hubo conmoción. Un hombre mayor se aclaró la garganta. Una mujer apretaba su abanico con demasiada fuerza. También había un padre, reconocible por el temblor de hombros, que bajó la cabeza sin decir nada. Teresa se quedó allí, en silencio, sintiendo que, le gustara o no, esa noche ya lo había cambiado todo. Vicente sintió que el peso de la sala se desplazaba casi físicamente al pronunciar su nombre. Ya no era posible fingir que era solo un detalle inconveniente. Notó las miradas intercambiadas entre los miembros de la Junta, la incomodidad explícita de quienes comprendían que la situación no se resolvería con una disculpa rápida. Sin dar tiempo a nadie a recuperar el control, hizo algo que no estaba en los manuales ni en las costumbres del club. Se alejó del podio y se acercó a Teresa. Cada paso parecía más largo de lo que realmente era. Oyó un murmullo bajo, casi una protesta contenida, pero lo ignoró. Al llegar a su lado, no dijo nada durante unos segundos. Simplemente ofreció el brazo, como invitando a alguien a cruzar cualquier habitación. Ese simple gesto tenía un peso enorme en su interior. No era caridad, no era lástima. Era reconocimiento público. Teresa dudó, sintiendo que su cuerpo se congelaba por un momento, acostumbrada a no ser invitada a ningún sitio. Entonces, con cuidado, posó la mano sobre él, consciente de todas las miradas fijas en ella. Vicente la condujo al centro del salón, no como una atracción, sino como una presencia legítima. Luego se volvió hacia los invitados y dijo, con la suficiente claridad para no dejar lugar a dudas, que la velada no tendría sentido si la persona por la que brindaban permanecía al margen. Habló de la pensión que salva vidas, de la necesidad de enmendar el daño en vida, no en placas tardías. Advirtió que esta decisión no era simbólica, sería registrada, ejecutada y monitoreada. Algunos rostros se endurecieron, otros parecieron aliviados de que alguien finalmente hubiera dicho lo obvio. Teresa, allí en el centro, sintió que su cuerpo reaccionaba de forma contradictoria. Tenía las piernas firmes, pero el estómago le revolvía. Sintió ganas de salir, corriendo y al mismo tiempo de quedarse quieta para siempre en ese mismo sitio. El ruido de la habitación parecía lejano, como si estuviera bajo el agua. Cuando Vicente mencionó el papel de instructora, algo en su interior se contrajo de miedo. No era falsa modestia, era la conciencia real de alguien que había pasado meses siendo ignorada, subestimada, tratada como una carga. Enseñar a otras mujeres significaba exponerse, ser vista, ser recordada. Pensó en las planchadoras de la pensión, en las quemaduras mal curadas, en los mareos ignorados, en la improvisación con la que manejaban el vapor y el carbón a diario. Por primera vez, todo aquello pareció cobrar un sentido que no se limitaba a la supervivencia. La habitación reaccionó de distintas maneras. Algunas susurraban con una indignación apenas disimulada. Otras observaban con una curiosidad casi avergonzada, como quien aprende algo nuevo a la fuerza. Teresa se dio cuenta de que, pasara lo que pasara después, esa imagen, ella, allí, nombrada, reconocida, no podía borrarse fácilmente, y eso era aterrador, pero también le dio una extraña sensación de tierra firme bajo sus pies, algo que no había sentido desde antes del incendio. La noche no volvió a la normalidad después de eso, y nadie dentro fingió hacerlo. La orquesta reanudó su actuación con vacilación,
pero el sonido parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otro evento. Algunos empezaron a marcharse antes de lo previsto, alegando frío, cansancio, compromisos. Otros se quedaron, quizá por curiosidad, quizá porque sentían que salir de la sala en ese momento sería admitir algo en voz alta. El periodista, que hasta entonces había estado observando con una media sonrisa dispuesta a la ironía, cambió de postura. Guardó su libreta unos segundos y luego la abrió con cuidado, tomando notas de otra manera. Vicente lo notó y comprendió que esta historia ya no estaba bajo el control del club. Ya no había forma de reducirlo todo a un exceso emocional. Las decisiones anunciadas tenían demasiados testigos. Sintió un breve alivio, seguido de un peso aún mayor. La certeza de que, a partir de entonces, cada paso sería justificado. Algunos directores se acercaron a él en silencio, con expresiones duras, dejando claro que esta conversación no terminaría ahí. Vicente escuchó sin responder. Por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de justificarse inmediatamente. Teresa fue conducida a una mesa cercana, pero no como una invitada ornamental. Personas que nunca habían notado su presencia ahora la observaban con incómoda atención. Una señora mayor intentó sonreírle, como si eso borrara lo sucedido. Teresa respondió con un leve asentimiento, sin resentimiento ni gratitud. Su cuerpo estaba exhausto, como después de una noche entera de trabajo, pero su mente permanecía alerta. Sabía que este reconocimiento no lo resolvería todo de golpe. Sabía que al día siguiente aún enfrentaría miradas de reojo, comentarios sarcásticos, tal vez incluso la pérdida del trabajo. Aún así, algo era diferente. Ya no estaba sola en la versión oficial de los hechos. Su nombre había sido pronunciado, grabado, escuchado. Esto cambió el panorama. Cuando uno de los camareros pasó y dejó un vaso de agua frente a ella, Teresa se dio cuenta de que era la primera vez esa noche que alguien le ofrecía algo sin decirle que se alejara. Bebió despacio, sintiendo que le ardía la garganta, pero respirable. El lazo negro y azul reposaba sobre la mesa de donaciones, visible, imposible de ignorar. Y aunque estaba cansada, comprendió que el día no terminaría al salir del club. Seguiría resonando, para bien o para mal. Lo que sucedió a continuación no provocó aplausos ni más discursos, pero sí generó un verdadero movimiento. Esa misma noche, incluso antes de que la sala se vaciara por completo, Vicente llamó al administrador y a 2 miembros de la junta a una sala más pequeña, lejos de los invitados. El tono ya no era ceremonioso. Habló de plazos, actas y cómo la pensión de rescate se incluiría en el presupuesto sin depender de la buena voluntad futura. Hubo resistencia, por supuesto, discusiones sobre precedentes, sobre abrir puertas peligrosas, sobre el riesgo de politizar el club. Vicente escuchó todo con fría atención, sintiendo cómo se instalaba el cansancio, pero sin ceder. Sabía que esa era la parte menos visible de la valentía, la que no genera titulares ni emoción inmediata. Firmó una orden provisional allí mismo, con fecha y hora, sabiendo que tendría validez legal si alguien intentaba ceder más tarde. Mientras tanto, en la sala, Teresa esperaba sentada, viendo cómo se disolvía la atmósfera. El brillo exagerado de las lámparas parecía más áspero a medida que se acercaba el amanecer. Sintió viejos dolores reaparecer en sus manos y pecho, como si su cuerpo exigiera retribución por el esfuerzo emocional que había soportado hasta entonces. Aún así, se quedó. No quería irse sin antes comprender si había sido real o solo un gesto amable. Cuando Vicente regresó, su rostro era diferente, menos rígido, más cansado, pero decidido. No le explicó todo con detalle, solo escribió 2 simples palabras en la pizarra. Está grabado. Teresa leyó despacio,
confirmando cada letra, y sintió algo como tierra firme bajo sus pies, todavía inestable, pero existente. La salida del club se produjo casi en silencio. El frío de la calle golpeó a Teresa de inmediato, provocando un fuerte escalofrío en su cuerpo. Los carruajes aún esperaban a Pindocintos. Algunos invitados y los curiosos observaban desde la distancia, sin saber qué había sucedido dentro. Vicente acompañó a Teresa hasta la puerta lateral, sin escolta, sin anunciar nada. No intentó prolongar el momento, simplemente confirmó, con un gesto discreto, la dirección del cuartel y la hora del día siguiente. Teresa asintió. No hubo agradecimiento verbal, ni fue necesario. Su mirada transmitía una mezcla de alivio y agotamiento, como la de quien ha terminado un viaje difícil y aún no está del todo seguro de haber llegado. Mientras ella se alejaba en dirección a la colina, Vicente se detuvo unos segundos, observando su silueta desaparecer entre la niebla. Sintió todo el peso de lo que había hecho sobre sus hombros. Sabía que esta decisión no lo convertía automáticamente en mejor persona, ni borraba años de inacción. Pero también sabía que no habría podido volver a casa fingiendo que no había pasado nada. Al volver a entrar al club para ultimar los detalles, se dio cuenta de algo simple y desconcertante. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no había usado su posición para protegerse, sino para apoyar a alguien. Y eso, le gustara o no, cambió su forma de vida a partir de entonces. El día siguiente amaneció sin ninguna ceremonia, y esto fue casi un shock para Teresa. Le dolía el cuerpo, como siempre. La garganta le arañaba con el primer aire frío, las manos se le entumecieron incluso antes de tocar la plancha. Durante unos minutos, incluso pensó que todo lo de la noche anterior había sido una exageración de su mente cansada, uno de esos episodios que parecen grandes mientras suceden, pero luego se disuelven. Pero había demasiadas señales concretas como para ignorarlas. La pizarra aún tenía polvo de tiza, manchada por el manejo nervioso. La cinta negra y azul ya no estaba con ella. Estaba en la mesa del club, expuesta a quien quisiera verla. En la pensión, las otras mujeres la miraron de otra manera, no con abierta admiración, sino con esa mezcla de curiosidad y aprensión que surge cuando alguien cruza una frontera invisible. Una de ellas comentó que su nombre había aparecido en un periódico matutino, sin exageración, sin ironía. Teresa pidió verlo. Leyó despacio, siguiendo las líneas con el dedo, confirmando que no era otra persona con un nombre similar. Sintió una extraña opresión en el pecho, no de pura alegría, sino de confirmación. Había sucedido. No había vuelta atrás. El silencio que cargaba ahora tenía peso público, y eso era aterrador. Al mismo tiempo, una parte de ella comprendió que por primera vez desde el incendio no necesitaba demostrar nada. Su cuerpo ya había pagado el precio, su nombre estaba allí. Vicente también se despertó sintiéndose diferente. El peso de la noche anterior no había disminuido con el sueño. Al contrario, se había organizado en preocupaciones más claras. En el parque de bomberos, los comentarios comenzaron temprano. Algunos hombres lo recibieron con silencioso respeto. Otros evitaron el tema. Un oficial de mayor rango cuestionó, sin hostilidad directa, si esto no sentaría un precedente difícil de manejar. Vicente respondió con hechos, no con emoción. Mostró el registro firmado, explicó la base legal de la pensión y les recordó que el departamento de bomberos existía para servir a toda la ciudad, no a un grupo selecto. Interiormente, sintió el cansancio de quien sabe que está manipulando estructuras demasiado viejas para moverlas sin crujir. Aún así, había una nueva firmeza, menos dependiente de la aprobación. Cuando Teresa llegó al parque de bomberos puntual, sin demora, con su bufanda bien ajustada y la postura contenida, Vicente se dio cuenta de que esta reunión no era simbólica en absoluto. Era
trabajo, era continuidad. Le mostró el espacio sencillo donde se impartirían las instrucciones básicas. Habló de las mujeres ya inscritas y de la necesidad de adaptar el contenido a su realidad. Teresa escuchó atentamente todo, tomando notas en la pizarra y anotando preguntas cuando era necesario. No había emoción explícita allí, había responsabilidad. Y eso, curiosamente, fue más transformador que cualquier homenaje público. El comienzo de la escuela fue todo menos solemne. El espacio era sencillo, con mesas reutilizadas, bancos desnivelados y un olor constante a carbón y trapos húmedos traídos por las propias mujeres. Teresa llegó temprano el primer día, más por nerviosismo que por disciplina. Le dolían las manos, le ardía la garganta como siempre, pero había una nueva atención en su forma de observar su entorno. Las primeras alumnas entraron con recelo, algunas mirando hacia la puerta como esperando que alguien las despidiera en cualquier momento. Teresa lo notó en su postura encorvada, sus miradas rápidas, la forma en que sujetaban las mochilas cerca del cuerpo. Empezó como mejor sabía, mostrando sin sobreexplicar. Demostró cómo mantener la cara alejada del vapor, cómo improvisar una protección sencilla para las manos, cómo reconocer cuándo el mareo no era un simple cansancio. Usó la pizarra para palabras cortas y directas, sin adornos. No se habló de valentía ni heroísmo. Hubo pragmatismo. Algunas mujeres se fueron abriendo poco a poco, haciendo preguntas prácticas, relatando pequeños accidentes que nunca le habían contado a nadie. Teresa escuchó atenta y en silencio, asintiendo y corrigiendo cuando era necesario. Por primera vez, su experiencia dejó de ser algo que solo la lastimaba y comenzó a convertirse en una herramienta. Aún así, no todo era aceptación. Algunos decían que no duraría, que era solo una moda pasajera tras el escándalo del club. Teresa escuchaba estos comentarios desde lejos, sin reaccionar. Sabía que el tiempo sería el único argumento contundente. En la ciudad, las reacciones comenzaron a ser desiguales. Algunas pensiones solicitaban información sobre el curso, mientras que otras prohibían explícitamente a sus empleados participar por temor a la confusión. El fondo para escaleras de emergencia se anunció discretamente, sin fanfarrias, y esto molestó a personas importantes. Vicente sentía esta resistencia a diario, en reuniones más tensas, en invitaciones que dejaban de llegar, en apoyos que se volvían condicionales. No le sorprendió. Lo que le impactó fue darse cuenta de cómo pequeños cambios provocaban reacciones desproporcionadas. Que una pensión instalara una escalera nueva parecía para algunos una afrenta personal. Aún así, los cambios progresaron. Teresa empezó a ser llamada por su nombre en lugares donde antes solo era la planchadora. Esto no eliminó el desdén, pero lo cambió. Lo sentía en su cuerpo, en la forma en que la gente hablaba más bajo a su alrededor, en cómo evitaban ciertas bromas. No era un respeto absoluto, pero era una grieta. Por la noche, sola en su habitación, el agotamiento pesaba, acompañado de una duda persistente. ¿Cuánto duraría esto? No se dejaba engañar por los finales fáciles. Sabía que el reconocimiento público no borraría la herida, ni le devolvería la voz. Aún así, al recordar a las mujeres inclinadas sobre la mesa, aprendiendo a proteger sus cuerpos, sintió algo nuevo y extraño. La sensación de que ese día en el club había generado consecuencias reales y tangibles que iban más allá de la humillación y la conmoción iniciales. Con el paso de las semanas, Teresa empezó a sentir un agotamiento distinto. No era solo físico, aunque su cuerpo seguía exigiendo recompensa por cada esfuerzo, con dolores ocasionales y una fatiga que no desaparecía con el descanso. Era un cansancio más profundo, el que nace de la observación constante. Cualquier pequeño error
parecía tener un peso extra, como si esperaran su tropiezo para confirmar una vieja sospecha. Había días en que un estudiante faltaba porque el jefe no lo permitía, y Teresa se lo llevaba a casa como si fuera culpa suya. Se extendían comentarios maliciosos por el pueblo, insinuaciones de que se había aprovechado de la situación, de que se había acercado a gente importante por interés propio. Se enteraba de esto por terceros, nunca directamente. Estas cosas siempre se perciben de forma retorcida. Por la noche, acostada, sentía una opresión en el pecho no por el humo, sino por la conciencia de que ahora era demasiado visible para ser ignorada y demasiado frágil para ser perdonada. Aún así, en medio de este agotamiento, hubo pequeños momentos que la sostuvieron. Una estudiante que evitó una quemadura grave, otra que reconoció a tiempo las señales de falta de aire. Teresa no lo celebró en voz alta, lo guardó como prueba silenciosa de que su esfuerzo no había sido en vano. Vicente, por otro lado, empezó a sentir el aislamiento más directamente. Las invitaciones a ciertas reuniones cesaron sin explicación. Las conversaciones que antes eran fáciles se llenaron de cautela. Se dio cuenta de que había pasado de ser un simple comandante respetable a alguien impredecible, y esto le molestaba más que las críticas abiertas. En las reuniones sentía una presión constante para calmarse, para evitar que la escuela creciera demasiado, para evitar que la historia se mencionara con tanta frecuencia. Un día, un exarmador comentó, casi como un consejo, que estaba confundiendo el deber con el sentimentalismo. Vicente escuchó sin responder. Sabía que esa frase decía más de quien la pronunciaba que de él. En casa, el silencio parecía diferente. Ya no era un refugio automático. A veces se encontraba reviviendo el momento en que le ofreció el brazo a Teresa en la sala, dándose cuenta de que ese gesto también había roto algo dentro de él. Comprendió, con una claridad incómoda, que no había vuelta atrás a la cómoda neutralidad de antes. El precio que había que pagar era alto, pero la alternativa, pretender que nada había cambiado, ahora parecía insoportable. El tiempo no trajo un alivio claro, solo una extraña adaptación. Las cosas siguieron funcionando, pero nunca de la forma sencilla que muchos esperan tras un punto de inflexión. Teresa se dio cuenta de ello cuando empezó a ser tratada como un referente, incluso sin haber solicitado ese puesto. Algunas mujeres empezaron a buscarla fuera del horario laboral, pidiéndole consejos que iban más allá de la irritación y las quemaduras. Mareos constantes, toses antiguas, miedo a denunciar situaciones peligrosas. Teresa escuchaba atentamente, escribiendo respuestas breves, consciente de que no podía con todo el peso de la situación. Algunos días echaba de menos la invisibilidad, esa vida dura pero predecible, donde nadie esperaba nada más que un trabajo bien hecho. Ahora, cada paso tenía consecuencias. Al mismo tiempo, había una línea que no se borraría. El día en el club había creado una prueba pública difícil de deshacer. Incluso quienes la despreciaban sabían que tenía un nombre, una historia grabada, observando a la gente. Esto no le curó la garganta ni borró su miedo, pero creó nuevos límites a la humillación. Teresa empezó a comprender que no necesitaba que le gustara. Esta nueva posición para reconocer su existencia era incómoda, agobiante, pero real. Y de alguna manera, aprender a vivir con ella era parte de la supervivencia. Vicente también empezó a medir el tiempo de otra manera. Las ceremonias continuaban, los fuegos no cesaban. El puesto aún exigía decisiones rápidas e impopulares. La diferencia era interna. Ya no podía ignorar ciertos detalles que antes habían pasado desapercibidos. ¿Quién se quedaba fuera? ¿A quién solo se mencionaba como un número? ¿Quién desaparecía de los registros? No se convirtió en un hombre expansivo ni sentimental.
Se mantuvo reservado, parco en palabras, pero había una inquietud permanente que le impedía firmar papeles sin leerlos con sumo cuidado. Algunas noches, a solas, recordaba el salón iluminado, el pesado silencio tras la lectura de los documentos y comprendía que este episodio no había sido un punto final, sino un desvío definitivo. No se engañaba pensando que había hecho justicia por completo. Sabía que la ciudad seguía siendo desigual, que el reconocimiento otorgado a Teresa no se extendería automáticamente a todas las demás. Aún así, algo se había expuesto demasiado públicamente como para deshacerse sin pagar un precio. Aceptó este precio en silencio, consciente de que la cómoda reputación que una vez tuvo ya no existía. En su lugar, había una posición más solitaria, pero a la vez más honesta. Y eso, aunque agotador, era algo a lo que no estaba dispuesto a renunciar. Años después, cuando alguien mencionaba aquella noche en el Club de la Unión, la mayoría hablaba como si hubiera sido un episodio aislado, casi un accidente dentro de una tradición demasiado antigua para cambiar. Para Teresa, nunca fue así. Aquella noche no se quedó en el pasado. Se extendió a los días siguientes, a través de los cuerpos que empezaban a protegerse mejor, a través de los silencios que ya no se aceptaban del todo. Aún le dolía respirar hondo. Aún había días en que la garganta le ardía sin previo aviso, recordándole que ciertas pérdidas no se compensan con ningún reconocimiento. Pero también hubo un cambio concreto en su forma de ocupar los espacios. No era comodidad, era permanencia. Ya no la empujaban tan fácilmente hacia la puerta de atrás. Algunos todavía lo intentaban, es cierto, pero ahora necesitaban justificarse, inventar excusas, bajar el tono. Eso marcaba la diferencia. Teresa no idealizaba este logro. Sabía que el respeto a menudo venía mezclado con vigilancia y expectativas injustas. Aún así, mientras caminaba por las colinas y veía cómo instalaban nuevas escaleras y notaba menos accidentes graves en las pensiones, comprendió que ese silencio roto había generado algo que ya no dependía solo de ella. Había marcas invisibles, esparcidas por la ciudad, que no llevaban su nombre, pero que habían nacido de ese gesto de no ceder. Vicente, por su parte, aprendió a vivir con la sensación de que esa decisión nunca se resolvería del todo. En algunas reuniones, aún sentía el peso de la incomodidad ajena, el recordatorio implícito de que había cruzado una línea no escrita. En otras, percibía un respeto más discreto, menos performativo, por parte de quienes comprendían el alcance de lo que se había hecho. Ya no hablaba de aquella noche en sus discursos, no lo necesitaba. El gesto se había convertido en parte de su forma de trabajar. En cada ceremonia comenzaba con un minuto de silencio, algo sencillo, sin largas explicaciones. A algunos les pareció extraño, otros lo aceptaron como una nueva tradición. Para él, ese minuto tenía un significado específico. Le recordaba que no toda valentía hace ruido, que no todo heroísmo merece medallas. En casa, en los momentos de soledad, Vicente aceptaba la idea de que vivir con más honestidad tenía un coste constante. No era un sacrificio heroico, ni una cruz que cargar. Era simplemente la consecuencia de haber dejado de fingir que la neutralidad era una virtud. Sabía que no había cambiado el mundo, pero sí había cambiado sus propios límites. Y para alguien acostumbrado a esconderse detrás del deber, esta fue una transformación profunda, silenciosa e irreversible. El final de esta historia nunca tuvo un momento de celebración, y quizás por eso fue tan difícil de olvidar. La vida simplemente continuó, imperfecta como siempre, pero con marcas que no desaparecían. Teresa siguió despertándose temprano, sintiendo el frío penetrar en su pecho, lidiando con el dolor que se había vuelto parte de su rutina. La diferencia es que ahora este dolor no venía acompañado de borrado,
Su nombre ya no podía ocultarse fácilmente. En algunos lugares aún lo intentaban, en otros no. Aprendió a vivir con esta ambigüedad, sin convertir su propia historia en una pancarta. Nunca recuperó la voz, y esa siguió siendo la pérdida más íntima, la que nadie pudo reparar. Aún así, encontró la manera de existir sin disculparse por ocupar espacio. Al pasar junto a una nueva escalera, una mujer que sabía cómo protegerse mejor del vapor, una mirada que se apartaba antes de humillar, sintió una extraña quietud. No era la felicidad completa, era la conciencia de que ese día difícil, esa exposición forzada, había dejado algo sólido en el mundo, aunque nadie más recordara los detalles. Vicente siguió viviendo, con la misma apariencia sobria de siempre, pero con una diferencia interior que solo él comprendía plenamente. Siguió al mando, firmando informes, enfrentándose a incendios que no dejaban tiempo para la reflexión. Aún así, nunca más logró separar por completo el deber de la humanidad concreta de las personas involucradas. Aquella noche en el club se convirtió en un referente silencioso, una frontera personal que no volvería a cruzar. No se convirtió en un héroe popular, ni en un mártir, simplemente alguien que aceptó pagar el precio de actuar cuando actuar costaba algo real. Con el tiempo, la ciudad olvidó los detalles, pero algunos efectos permanecieron. Los letreros se oxidaron, los fondos cambiaron de nombre, las historias se acortaron. Lo que quedó fue menos visible. La idea de que el silencio también puede ser prueba, que la dignidad no depende de una voz fuerte, y que a veces todo sucede en pocas horas, y luego la vida continúa, diferente, marcada, sin retorno completo. Y estas marcas, discretas y persistentes, fueron el verdadero resultado de aquel día.